mucho gusto con todos. Me presento. Mi nombre es Marjorie Teresa Quispe Rojas y el día de hoy abordaremos un tema muy controversial e importante en la vida de los humanos: el duelo. César Abraham Vallejo Mendoza, más conocido como el poeta universal, nació el 16 de marzo en el año 1982, en un pueblito llamado Santiago de Chuco, ubicado al norte del país, en el departamento de La Libertad. El fallecimiento de su madre, María de los Ángeles Mendoza Gurrionero, marcó un antes y un después frente al estilo de cómo Vallejo redactaba sus obras. De este modo, el poeta universal buscaba transmitir sus emociones con el lector a través de sus creaciones, y una de ellas fue la obra titulada Más allá de la vida y la muerte, la cual fue publicada en el año 1923. Comienza cuando el narrador protagonista regresa a su ciudad natal tras 11 años de ausencia y 2 años antes de que fallezca su madre. Mientras realizaba todo su recorrido con dirección hacia su hogar, pasaron por su mente ideas como estrellas fugaces, recordándole su niñez con gran nostalgia y melancolía. Posteriormente, él se percató que en la puerta de su casa lo estaba esperando su hermano Ángel con los brazos abiertos. Se llenaron de mucho amor, pero su hermano Ángel le reclamó sutilmente la ausencia de este en las últimas fases de vida de su madre, a lo cual él respondió que no fue por falta de voluntad, sino por falta de dinero y entre otros recursos. Estos dos personajes pasaron la noche ahí y el narrador protagonista al día siguiente tenía que regresarse muy temprano, por lo cual se despidió de su hermano y juntaron mejillas. El protagonista principal se encontraba reposando en una piedra enorme, y una señora completamente de negro se le acercó para señalarle que en el lado de su mejilla tenía una mancha de sangre. Él no le tomó mucha importancia, pero cuando revisó su cachete confirmó que era cierto lo que esta señora le decía y se asustó cuando recordó que solamente tuvo contacto con su hermano Ángel. Él decidió ir al cementerio a visitar a su madre, pero quedó completamente atónito cuando la encontró de forma espectral y ella lo saludaba. Su única reacción frente a esta situación fue salir corriendo y riéndose muy fuerte. Esta obra nos deja con un final abierto porque no sabemos en qué concluyó, pero esta escena demostró que él no pudo afrontar esta situación y no supo cómo reaccionar. Mi nombre es Luis Miguel Padilla. Seguidamente yo les comentaré un poco acerca de la importancia del duelo y cómo este en sí, al practicarlo, lleva a problemas significativos en la salud emocional. Actualmente podemos entender que el duelo es el pilar para poder sobreponerse tras la pérdida de un ser amado, y que si no se practica conlleva problemas no solo leves, sino graves en la vida del ser humano, incluso llevándolo a atentar contra su propia vida. Este problema afecta a todos por igual. No distingue estatus o economías, por ello que se requiere y se debe tener tiempo para el duelo y así poder encontrar el bienestar emocional. El personaje relata cómo afrontó la pérdida de su madre, pues sentía culpabilidad al haber estado presente en sus últimos días de vida, y más aún cuando ve a su madre viva, lo que le generó alucinaciones. En relación con lo mencionado por parte de Vallejo, habría que cuestionarse si será correcto vivir la melancolía tras la pérdida de un ser el cual amaste toda tu vida. En el cuento Más allá de la vida y la muerte, el duelo es una etapa esencial en la vida de las personas, pues permite que en nuestro caso restablecer el equilibrio emocional tras la pérdida de un ser herido. Como la investigación tiene como finalidad analizar el impacto que genera la pérdida de una madre o un ser querido a lo largo de la vida del individuo. A continuación se precisará los argumentos cuales explican y sustentan nuestra postura. Soy Carla Romero y hoy contamos con la presencia de la licenciada Amalia Ximena Domínguez Ramírez. Estudió la carrera de Psicología en la Universidad de César Vallejo. Hizo un estudio del duelo y las emociones humanas. Cuenta con más de 4 años de experiencia trabajando con personas que atraviesan el duelo y la pérdida de un familiar, ayudándoles a reconstruir su bienestar emocional. Asimismo, realizó diversas investigaciones que están relacionadas como el impacto en el duelo de la salud
psicológica y el desarrollo personal. Su enfoque nos permitirá profundizar en nuestra tesis planteada en el ensayo, en cómo la aceptación de la pérdida influye en el cambio emocional y la manera en que las experiencias del duelo nos permiten transformar la vida de la persona. Agradecemos su disposición y el tiempo que se dio para poder compartirnos sus conocimientos. Saludos cordiales, estimada licenciada Amalia Ximena Rodríguez Ramírez. Soy María Fernanda Ramos García y me gustaría ponerle un poquito en contexto antes de hacerle una pregunta acerca de ese cuento impactante que le daré a conocer. Bueno, Más allá de la vida y la muerte de César Vallejo es un cuento bien reflexivo sobre la relación de un hijo y su madre fallecida. El narrador, que es el hijo, recuerda a su mamá mientras lucha con la tristeza y el vacío que dejó dicha muerte. Lo interesante es que se siente como si su madre siguiera presente, acompañándolo en espíritu. Es como una meditación sobre el amor, la ausencia y el tiempo. Al final de todo esto, el narrador reflexiona sobre cómo la muerte no borra lo que significa alguien en nuestra vida. Es como si lo esencial de su mamá siguiera más allá de lo físico. Base a esto, quisiera hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo puede una persona aprender a vivir con el dolor de una pérdida de una madre? La manera que influye la pérdida de un ser querido en la persona es muy deteriorable porque cambia su salud física, estado emocional e incluso llega a tener enfermedades que puede alterar su ciclo de vida. Nos parece muy interesante su postura, psicóloga Amalia. Quien le habla es Melody Valentina Retorta Arroyo y me gustaría hacerle algunas preguntas. ¿Cómo puede una persona aprender a vivir con el dolor de la pérdida de una madre? En este punto es adecuado que sus demás familiares se involucren para sanar ese dolor, es decir, comunicarse con el hijo o hija que perdió su mamá y hablarle sobre los bonitos recuerdos que pueda sentir, llorar y expresarse, pero en compañía para que no piense que está sola. ¿De qué forma el cuento Más allá de la vida y la muerte muestra que el duelo puede convertirse en un proceso transformador? Conozco algunos cuentos del autor César Vallejo, porque estudié en la Universidad César Vallejo, entonces si hablamos más a fondo sobre esto, te das cuenta que ese varón, todo su proceso de duelo lo convirtió en algo bueno con sus libros, incluso en la parte final del cuento el narrador se ríe y psicológicamente de reírse de todo lo que acontece, eso da a entender que muestra un grado de aceptación sobre la pérdida. Muchas gracias, psicóloga Amalia. Con estas respuestas hemos logrado reflexionar más a fondo sobre ese tema tan importante y asimismo poder saber cómo manejar nuestras emociones y formas de comprender y acompañar el proceso del duelo. Muchas gracias. Muchas gracias Gracias a por ustedes. su información y porque también analizas en el ámbito psicológico todo este acontecimiento en base también a la historia y como profesional que lo estás dando a conocer. En la entrevista queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la doctora, quien generosamente dedicó su tiempo y conocimiento para responder las preguntas que fueron esenciales para el desarrollo de este reportaje y para una mejor comprensión del proceso emocional tan complejo como es el duelo, ya que según ha explicado, este es un proceso único y personal en el cual es vital sentir nuestras emociones y expresarlas. Su experiencia ha brindado una perspectiva y un enfoque más clarificador, puesto que ha mencionado que aprender a vivir con la pérdida no significa olvidar o superarlo, sino encontrar una manera de seguir adelante de forma saludable y acompañada. Apreciamos su disposición para colaborar y contribuir con su posición desde el punto de vista psicológico. Para concluir, el cuento Más allá de la vida y la muerte de César Vallejo ayuda para tomar como reflexión que todo individuo reacciona de diferente forma tras el fallecimiento y que en el transcurso de la vida como seres humanos deberían permitir que la persona viva ese sufrimiento sin presión u otra manera que impida eso, para que de esta manera pueda expresar su dolor y con el paso del tiempo sanar aquella herida, tal y como lo hizo el poeta y escritor César Vallejo. Todo lo que le tocó vivir lo tomó como un buen camino, inspirándose en escribir sus tristezas, haciendo saber a su público leyente que debemos salir y seguir adelante, sin importar si el mundo se nos viene abajo. Así culminamos con una gran frase que dice: las lágrimas son palabras que la boca no puede decir ni el corazón puede soportar. Gracias.